Yo era velador en la funeraria La Piedad de Fresnillo, Zacatecas, en 2014. No era creyente. Cuidaba llaves, focos y puertas. Un lunes llegó un niño, Mateo, 7 años, muerto por caída en un aljibe. Llegó en bolsa clara, con olor a fierro y tierra. El médico rural firmó y se fue. La familia pidió velarlo en casa, sin embalsamar. Solo hielo, flores y oración. La madre, Irma, trajo una santa muerte de yeso marfil, túnica beige, hoz pequeña y una manzana roja. Pidió el ataúd abierto, placas de hielo bajo la caja y 7 velas negras en herradura. La niña blanca me lo regresa al tercer día, dijo. El padre no habló. Tenía la mirada rota. Instalé la caja sobre caballetes. Forré el interior con toallas frías. Ajusté la mandíbula con una banda. Puse a Lelí, pan y un vaso de agua. El cuarto quedó con un frío raro. No venía del clima, venía del piso. Irma encendió las velas y besó el cristal de la santa. Madre, cúmpleme, susurró. El primer día fue de rezos y murmullos. Un tío juró ver un latido. Era el agua que goteaba del pecho. Los labios se replegaron y las uñas tomaron un tono ciruela. Cambié hielo. Limpié el sudor de los dolientes. Un ventilador falló y se quedó girando lento, como si alguien lo frenara con los dedos. El segundo día, el vientre se infló. Una luz de patio se fundió. 2 velas negras se apagaron al mismo tiempo. Nadie dijo nada. Irma volvió a encenderlas con una brasa del puro del altar. El humo olía a hojas húmedas. Una vecina dejó billetes de 20 bajo la imagen. El padre bebió y luego lloró hasta dormirse. Yo me quedé de guardia. Afuera ladraron perros hacia el mismo punto, como si ahí hubiera alguien parado. El tercer día amaneció blanco. El sol entró lechoso por una cortina. El cuarto se sentía más frío que la calle. A las 11, Irma pidió silencio. Se arrodilló frente a la santa y puso la manzana en la base. Madre, ya es hora. La caja vibró. Fue leve, como un motor lejos. Puse la mano en la tapa, sentí golpes suaves, rítmicos. Respiración. Levanté el vidrio. Mateo abrió la boca. Salió un vapor. El pecho subió y bajó. No parpadeó. Nos miró fijo, sin foco en nadie. Un primo quiso llamar a una ambulancia. Irma lo detuvo. Ya volvió. No lo toquen. Yo busqué pulso. Había uno, pero no en la muñeca, venía de la madera. Era un latido que vibraba el ataúd. Me mareé. Cerré los ojos. Cuando los abrí, Mateo seguía igual. Ojos secos, abiertos, duros. Respiraba cada 8 segundos exactos. Conté 10 veces. Nunca falló. Lo pasamos a la cama del cuarto chico. Le pusieron cobija hasta el pecho. Irma se sentó a un lado y empezó a hablarle. Le contó del triciclo, de un perro, de la bici que iba a regalarle. Él la miró. No parpadeó. Si Irma se movía, los ojos la seguían. Si alguien más se acercaba, no. Era un hilo entre los dos. Un lazo que jalaba aire. Al anochecer, el puro de la santa se encendió solo. Nadie lo tocó. Se consumió hasta el filtro. El humo formó un aro bajo el techo. A las 3, la respiración de Mateo cambió de ritmo. Se emparejó con la de su madre. Cuando Irma inhalaba, él exhalaba. Cuando ella soltaba el aire, él lo tomaba. Era un intercambio. Perfecto. Me asusté. Sentí frío en las palmas. Me salí al patio. El aire estaba tibio, pero en mi boca salía vaho. Al día siguiente, un doctor aceptó venir. Auscultó, tocó, miró el reloj. Dijo que había que trasladarlo ya. Irma se paró en la puerta. No. La madre me lo dio, aquí se queda. El doctor tragó. Esto no es compatible con la vida, dijo. Irma contestó, no es la vida. Es un favor. El doctor se fue sin cobrar.
Esa tarde Irma me mostró la mano. En el centro tenía una mancha negra, redonda, del tamaño de un grano de maíz. Salió la noche que volvió, dijo. Cada día se enfría más. Puse mi dedo. Sentí hielo y un latido ajeno, lento, que no iba con el mío. Lo quité de golpe. Pasaron semanas. Yo iba cada sábado a dejar hielo o velas. Mateo seguía delgado, del mismo tamaño, en la cama, con la vista clavada en Irma. Respiraba cada 7 segundos. Nunca pestañeaba. Los vecinos hablaron de milagro. Otros hablaron de cobro. En 2 casas donde fueron a verlo se derritieron velas en herradura. Un señor murió de un paro. Una niña enfermó de tos sin fiebre. Cada vez que pasaba por la calle sentía una presión en el pecho, como si tuviera agua hasta el cuello. Regresé el 21 de diciembre. Llevé 7 velas blancas y una dorada. El padre ya no estaba. Se fue a Sonora por trabajo. La Santa Muerte del altar tenía ahora un rosario de dientes de leche. No pregunté de quién. Las 7 velas negras estaban nuevas. Irma dijo que la madre pedía ese número, 7 negras, 7 blancas, todos los 21. Encendió una negra. Se apagó sola. Cuando pasa así, alguien se va, murmuró. Entramos al cuarto. Mateo estaba de pie, descalzo, de cara a la ventana. No apoyaba plantas ni talones, estaba en puntas, como si lo sostuvieran hilos. El pecho subía y bajaba al ritmo del parpadeo del módem. 8 luces, 8 respiraciones. Giró la cabeza. Me miró. Sentí un tirón por dentro. Me faltó aire. Cerré los ojos. Los abrí. Él seguía igual. Yo temblaba. Irma se puso entre los dos. Basta. Ya cobraste. Hablaba con la santa. Déjalo ir. La vela dorada chisporroteó y dejó una gota que no se secó. Irma tomó la manzana, la partió con la mano. El jugo corrió por el piso y dibujó una herradura. Mateo dio un paso, aún en puntas. Luego otro. Llegó a la cama y se sentó. La respiración se hizo más lenta. Se detuvo. Los ojos siguieron abiertos. Irma no gritó. No lloró. Apagó, una por una, las velas negras. Prendió una blanca. Me pidió que me fuera. Esa noche, al cerrar la funeraria, oí una respiración detrás de las cajas. Se detenía cuando yo me detenía. Seguía cuando yo seguía. 2 veces he hallado afuera de mi puerta una vela chata, en forma de herradura. Desde entonces dejo un vaso de agua y un pan en mi buró. No rezo. Solo parpadeo lento, midiendo el aire, cuidando que no se me empareje con nadie más. Respira y no descansa. Yo no creo en milagros. Al menos no en los que se pagan con la vida en cuotas. Lo aprendí cuidando a mi madre en una casa húmeda de la colonia Juárez, en Mazatlán. Ella hizo su promesa en 2012, una noche de agosto, cuando el oncólogo dijo que el tumor ya había tomado el páncreas y los ganglios. No me dejes morir, rezó frente a una figura de la Santa Muerte vestida de marfil, con una guadaña dorada y un rosario de cuentas negras. Colocó su foto, una manzana, un cigarro, un vaso de agua y un hilo rojo atado a la base de la imagen. Yo estaba detrás, sosteniendo la medicina para el dolor. No supe qué hacer cuando el vaso empezó a sudar por fuera sin que nadie lo tocara y un frío raro, seco, bajó del techo. Mamá dejó de llorar. Respiró hondo y me dijo que ya no tenía miedo. En septiembre, el dolor disminuyó. Los estudios de octubre mostraron algo que el doctor llamó estabilización improbable. No era remisión, pero tampoco avance. Todos lo celebraron. Yo no. Dormía en la sala, al lado del altar improvisado de la Santísima, una mesa de madera con un mantel blanco, veladoras de vaso, flores marchitas que mi tía cambiaba cada domingo. El aire ahí siempre olía a agua vieja, a metal. A veces, en la madrugada, escuchaba vidrio vibrando,
como si las veladoras reclamaran ser atendidas. Me levantaba, revisaba la mecha y el nivel del agua del vaso, acomodaba la manzana y regresaba a intentar dormir con el zumbido de los moscos como telón de fondo. Pasó un año. Luego 2. La gente hablaba del milagro en voz baja. La muerte la está cuidando, decían. Mamá caminaba poco, comía poco, pero seguía aquí. La piel se volvió translúcida, con un tono amarillento que la hacía ver como una vela gastada. Las uñas se hicieron gruesas y opacas. El aliento cambió, no era mal olor, era un frío húmedo que me erizaba el cuello. En 2015 el médico ordenó nuevos estudios. Las imágenes mostraron zonas negras, bolsas de gas dentro del abdomen, necrosis difusa. Dijo que no entendía cómo seguía consciente. Dijo que, técnicamente, algo en ella estaba muerto y al mismo tiempo funcionando. Mamá sonrió, sostuvo el rosario negro y susurró que así está bien. Me acostumbré a ciertos ruidos. Un tic-tac que no venía del reloj de la cocina sino del armario donde guardábamos los medicamentos. El chasquido de la guadaña de la imagen golpeando sin viento el vidrio del nicho de madera. El crujir de sus huesos cuando cambiaba de posición, parecía que la cama respondía con un quejido profundo. En 2017, una madrugada de calor, escuché pasos en el pasillo. Eran pausados, secos, como tacones rozando el piso. Mamá dormía. Yo me quedé quieto, mirando la sombra larga que cruzó por debajo de la puerta y se detuvo frente al altar. La veladora de vaso azul se apagó sola. Tardé minutos en moverme. Cuando entré a la sala, el vaso de agua estaba a la mitad y el hilo rojo, tenso, marcando una diagonal como si algo invisible lo jalara hacia la puerta. Volví a atarlo, con cuidado. Al amanecer, mamá dijo que había soñado una voz que la llamaba por su nombre de niña. En 2019 empezó el olor. Entraba suave, como ropa guardada, y luego se volvía penetrante, dulce y podrido. Abría ventanas, prendía el ventilador, rociaba desinfectante. Mamá pedía que no, quería el aire quieto. No alborotes, decía. Le cambié las sábanas con más frecuencia y aprendí a moverlas sin que gritara. Su cuerpo estaba frío, pero sudaba por partes, como si la piel liberara humedad en zonas que ya no le pertenecían. El pelo se le quedaba en la almohada. El médico propuso hospitalizarla. Ella apretó mi mano. Aquí prometí. Aquí me quedo. Acepté porque también yo había empezado a temer que el milagro fuera un perro guardián que solo mordía si intentabas cruzar la puerta. La noche del 15 de octubre de 2022, algo cambió. Llovía y el drenaje había subido un olor agrio. El barrio estaba a oscuras por un apagón. Las veladoras eran nuestra única luz. Mamá respiraba muy despacio, los ojos entreabiertos. Una sombra se quedó pegada a la pared, como una mancha húmeda que no secaba. Sentí la tentación de apagar la veladora blanca para ver si desaparecía. No lo hice. A las 3:33, el vaso de agua del altar se llenó de burbujas diminutas, como si hirviera, y una grieta finísima cruzó el vidrio de lado a lado, sin romperlo. Mamá exhaló y el aire que salió de su boca no fue tibio, fue frío, con un vapor pálido que olió a flores pasadas y hospital. Fue la primera vez que pensé que ella no respiraba para vivir, respiraba para sostener algo. La llevé al hospital al día siguiente. No podía caminar. El médico de guardia dejó el expediente sobre la camilla y pidió interconsulta. Los estudios mostraron lo imposible, el tumor era un hueco. Un vacío de tejido, dijo alguien. Había gas, había líquido espeso donde no debía, pero el corazón latía, lento, obstinado. Decidieron no operar. No sobreviviría a la anestesia, concluyeron. Mamá apenas abrió los ojos y pidió regresar a casa. La subí al taxi como si cargara barro mojado, pesado, frágil. Cuando cruzamos la puerta, el altar estaba impecable. Las flores, frescas. Nadie había entrado. El vaso de agua, lleno otra vez. No quise preguntarme quién cambió todo. Desde entonces aprendí a leer los días por la mecha de las veladoras. Si la flama se hacía baja y azul, mamá amanecía peor. Si ardía alta y amarilla,
comía unas cucharadas y dormía algo. A veces despertaba sobresaltada y buscaba con la mano la guadaña dorada como si necesitara tocar metal para no hundirse. Otras veces se quedaba mirando el techo, sin parpadear, y yo sabía que estaba escuchando. Le ponía música suave, limpiaba sus labios con una gasa, acomodaba el rosario entre los dedos. De noche, el pasillo seguía teniendo pasos. En marzo de 2024 me despertó un olor insoportable. Venía de la sala, pero la sala estaba ordenada, las velas encendidas, el mantel limpio. Era ella. El vientre se había hinchado, pero la piel continuaba pegada a los huesos, se veía tensa, translúcida, a punto de ceder. La llevé al baño y al tocarla sentí que se me helaban las palmas. Noté manchas verdosas que se dibujaban desde las clavículas hacia el pecho con un patrón que reconocí en las fotos de anatomía, líneas de drenaje, mapas de una descomposición que debió ocurrir bajo tierra, no en mi casa. Le hablé bajito. Me pidió agua. Me incliné, su aliento no salió como un suspiro, fue un hilo fino que cruzó mi cara y me dejó los labios entumidos. No me dejes, dijo. Fue una de las pocas veces que habló. Esa noche moví el altar a su cuarto. Coloqué la Santa Muerte a la altura de sus ojos. Prendí una veladora roja además de la blanca. El vidrio vibró apenas, como un zumbido en los dientes. Pedí permiso. No supe a quién, solo lo dije en voz baja, si la promesa la encadenó, ayúdame a pagar. A las 2:20, la flama se inclinó hacia mamá, como si soplara desde dentro del nicho. Mamá abrió los ojos muy grandes. Brillaron de una forma antinatural, sin lágrima, translúcidos. La habitación se hizo más fría. El reloj marcó las 3. Un golpe seco sonó bajo la cama. Otro más cerca del closet. Un tercero en la ventana, por fuera. El hilo rojo se tensó. Yo lo sostuve y sentí que algo, del otro lado, tiraba en sentido contrario. No solté. No sé cuánto duró. La flama regresó al centro. El aire se normalizó. Mamá cerró los ojos y su respiración cambió de ritmo. Ya no fue ese vaivén difícil, se volvió un movimiento corto, casi un recuerdo de respirar. Me quedé sentado hasta el amanecer, con el hilo rojo enredado en la mano, la guadaña apuntando a la puerta y un miedo que no es pánico, es certeza. Hoy es 28 de julio de 2025. Mamá sigue aquí. El médico dejó de venir, ya no tiene palabras nuevas. Los vecinos ya no preguntan, cruzan la calle cuando pasan frente a la casa. Yo limpio, cambio gasas, lleno el vaso. La piel de su cuello tiene un tono que no se ve en los vivos, ni siquiera en los enfermos. Huele a tierra húmeda, a metal viejo, a capilla cerrada. A veces, cuando duermo, despierto con la sensación de que alguien me arregló la cobija y acomodó mi cabeza en la almohada. Cuando abro los ojos, la flama está alta y firme, y una línea de vapor pálido se disipa sobre el vaso de agua. No sé si esto sea misericordia o castigo. Lo único que sé es que la Santísima cumplió. No la dejó morir. La mantuvo respirando, aquí, donde prometimos. Y que cada noche, cuando el barrio calla, yo escucho otra respiración, más honda, más antigua, que no sale de su pecho sino del hueco de la casa. Marca el ritmo. Cobra su cuota. Y yo, que no creía en milagros, me levanto, reviso la mecha, enderezo el vaso y agradezco en silencio, con la certeza de que algún día esa respiración decidirá que ya es suficiente, y que el último aire que salga de esta casa no será el de mi madre, sino el mío. Porque a la muerte no se le pide sin pagar, y es posible que me haya tomado a mí como garantía. Cuencas. Yo no era devota. Tenía respeto por las cosas de los demás, pero crecí con la idea de que lo que llamaban milagro siempre pedía algo a cambio. En 2017 trabajaba como auxiliar en una pequeña funeraria de la colonia Urías, en Mazatlán. Mi labor era simple, recibir papeles, coordinar horarios con el panteón, encender veladoras cuando los familiares no querían quedarse solos. Aprendí a distinguir cuando el dolor era limpio y cuando venía mezclado con culpa.
Esa diferencia fue lo primero que noté en Mireya. Llegó un jueves, 31 de agosto de 2017, con un rebozo apretado hasta el cuello y los ojos muy fijos, sin brillo. No venía a velar a nadie. Venía a pedir que le prestáramos el cuarto de descanso un momento. Traía en una bolsa de mandado una imagen de la Santa Muerte del tamaño de un antebrazo, de resina blanca, y un paquete de veladoras de vaso. Dijo que solo necesitaba silencio. La dejé pasar porque el encargado, don Ramiro, tenía por costumbre rentar el cuarto para rosarios o promesas. Cobró barato y me pidió que me quedara cerca. Mireya acomodó la figura en la mesa, limpió con alcohol el vidrio, colocó manzanas rojas, un vasito de tequila y cigarrillos delicados. Las manos no le temblaban. Cuando encendió la primera veladora, el cuarto, que siempre olía a cloro y a flor marchita, tomó un olor dulce, como a pan tostado. Me quedé en la puerta, fingiendo ordenar expedientes, y escuché su oración. No pidió salud ni trabajo. Repitió con calma, que se haga justicia en sus ojos. Lo dijo 3 veces, igualito, sin elevar la voz. Después se quedó inmóvil, los dedos apoyados en el vaso del tequila, mirando el rostro sin pupilas de la estatuilla. Tardó cerca de 1 hora. Al salir, me miró como si no me viera. Mañana sabré si me escuchó, susurró. Esa noche tuve guardia. A las 2:13 de la madrugada sonó el teléfono. Era Mireya. Dijo que necesitaba que yo fuera su testigo. No pregunté por qué. Pedí el taxi más rápido y llegué a su casa, en la colonia Juárez, cuando el cielo todavía estaba negro. Adentro, un hombre se retorcía en el sillón, con las manos apretadas contra la cara. La sala olía a sangre caliente y a parafina. Sobre la mesa había un plato con restos de cera y, al lado, el vaso de tequila idéntico al de la funeraria. Mireya no lloraba. Solo respiraba hondo, como quien se anestesia por dentro para aguantar. El hombre era su esposo, Roberto. Decía que alguien se había sentado sobre su pecho mientras dormía, que un peso helado le sujetó la cabeza y que unos dedos finos le abrieron los párpados con paciencia de enfermera. Me sopló adentro, repetía. Como si me hubiera apagado las luces por dentro. No podía mantener los ojos abiertos, las córneas se veían opacas, con una capa blanquecina atravesada por pequeñas líneas oscuras. Cuando intentaba mirar hacia la ventana, los globos oculares se quedaban fijos, sin enfocar, y él jadeaba de pánico. Quise llamar a una ambulancia. Mireya negó con la cabeza. Me pidió que lo llevara al Hospital General en su camioneta, sin patrulla ni ruido. Fuimos. El médico de guardia lo revisó sin hacer muchos gestos y ordenó una interconsulta con oftalmología. Al amanecer, después de las primeras gotas, nos dijeron algo que no supe acomodar: no había trauma evidente. No había hemorragia. Parecía una necrosis de retina, pero no había causa. El diagnóstico quedó escrito como ceguera súbita por probable isquemia severa. Probable. Nada seguro. Regresé a la funeraria con las manos heladas. Encendí el café y pasé por el cuarto de descanso. La veladora que Mireya había prendido estaba consumida hasta la mitad, como si hubiera ardido el doble de rápido. En el vaso, pegado al vidrio, se formó un derrame de cera que parecía una cuenca. No un ojo completo, no una figura caprichosa, una cuenca. Un agujero liso, circular, con borde más oscuro. Me quedé mirándolo demasiado tiempo. Sentí que la piel de los brazos se me apretaba como ropa húmeda. Los días siguientes fueron de murmullos. En la colonia se supo que Roberto había quedado ciego de un susto. También se dijo que la amante, una muchacha de una estética, despertó con la lengua inflamada y ulcerada como por quemadura. 2 noticias al mismo tiempo hacen que la gente saque sus propias conclusiones. Yo no creí en coincidencias, pero tampoco quería convertir mis miedos en creencias. Mireya volvió el 7 de septiembre. Traía la misma imagen, ahora con un listón rojo atado al cuello. Pidió otra hora en el cuarto. Esta vez yo no me quedé en la puerta. No por curiosidad, sino por una especie de deber extraño, como si el primer favor me hubiera amarrado al segundo. Cerré con llave y apagué el ventilador para escuchar mejor. Mireya habló bajito.
No acusó. No repitió nombres. Dijo, gracias por taparle la vista. Ahora, por favor, tápale la rabia. Que no vuelva a tocarme con odio. Déjalo en silencio. Me pidió que sostuviera el vaso mientras encendía otra veladora. La flama no titiló. Subió perfecta, más alta de lo normal, sin humo. Olía distinto, como a azúcar quemada. Se me nublaron los ojos. Puse el vaso en la mesa y me froté las pestañas. Esa noche, según supe después, Roberto se quedó dormido sentado, con las manos abiertas en las piernas. Alrededor de las 3, su suegra escuchó pasos frente a la puerta y un golpe seco, como de algo de vidrio que se rompe sin hacerse pedazos. En la mañana, las palmas de Roberto amanecieron cubiertas de una costra de color negro, olorosa a cera vieja. No podía cerrar los puños. Ni gritar. La voz le salía baja, áspera. Se me quedó adentro, alcanzó a decir. Como si aquello que sopló en sus ojos se hubiera posado ahora sobre su lengua. El 15 de septiembre fui a casa de Mireya a llevarle un comprobante de pago. Ella me invitó a pasar. La imagen de la Santa Muerte estaba en una repisa, rodeada de flores de cempasúchil frescas, aunque faltaban semanas para el Día de Muertos. Había un orden que a mí me resultaba inquietante: vasos alineados, manzanas lustradas, cigarrillos en triángulo, cerillos nuevos. Se respiraba una calma rara, con un fondo de electricidad. Mireya se veía más ligera, pero con un brillo en la piel, como si hubiera llorado mucho hacia adentro. Me pregunté si aquello podía llamarse milagro. No encajaba con la idea de un favor concedido. Sonaba más a ajuste. A cobro exacto. La tercera vez fue la que me dejó sin sueño. 28 de septiembre, noche ventosa. En la funeraria no había servicio y don Ramiro se fue temprano. Me quedé a cerrar y a limpiar. A las 10:47, la luz del recibidor parpadeó y el olor a pan tostado regresó, más fuerte. Sin pensarlo, caminé al cuarto de descanso. La figura estaba ahí, aunque yo no la había visto entrar. Sobre la mesa, 2 veladoras prendidas. En el vidrio de una, en lugar de cuenca, había un círculo oscuro como de hollín. Y adentro del círculo, pegado como lámina, algo que parecía un iris. Un anillo claro con rayitas, tan fino que solo se adivinaba al moverse. No escuché pasos ni respiraciones. Escuché el ruido de una tela rozando pared, y un metal leve. Un sonido como de hueso chocando contra la madera. El aire se enfrió tanto que sentí los dientes. El vaso tembló sin que nadie lo tocara y la flama subió todavía más. No pensé en rezar. No me salió el nombre de ningún santo. Solo dije, en voz que no parecía mía, que yo no había pedido nada y que no debía estar mirando. El olor a azúcar quemada se volvió casi insoportable, dulce como para marear. Cuando me quise mover, mis pies estaban rígidos contra el piso. No sé cuánto duró. Lo que sí sé es que la flama bajó de golpe, el cuarto recuperó su olor a cloro y un vidrio crujió. El vaso con el anillo de iris se agrietó sin romperse. En el borde quedó una gota de cera negra, perfectamente redonda, idéntica a una pupila. Mireya llegó a los 15 minutos. No llamó. Solo entró, tomó la imagen con cuidado, apagó la otra veladora con los dedos húmedos y me miró de frente. Sus ojos tenían la serenidad de alguien que ya no espera nada de la suerte. Dijo que Roberto había dormido por fin sin apretar la mandíbula. Que la casa estaba en silencio. Que no volvería. No dijo quién. Yo asentí. No por creer, sino porque me había quedado una certeza sencilla: hay promesas que encuentran su camino como el agua. Si topan piedra, se abren paso por debajo. Si las quieres detener, se ensanchan. Guardé el vaso agrietado en un cajón de la funeraria. Nadie se dio cuenta. A veces, cuando la noche olía a hospitales y lluvia, lo sacaba y lo miraba a contraluz. El anillo claro seguía ahí, opaco, como una luna gastada. La gota negra en el borde nunca perdió la forma. No lo toqué más. Lo devolví al cajón y lo sellé con cinta. No me hice devota. Tampoco me burlé de lo que no entiendo. Si pongo una veladora,
es solo de agradecimiento por haber salido con la mirada completa de un cuarto que no era mío. Y por seguir viendo con mis propios ojos. Porque desde esa noche aprendí que hay ojos que se pagan y hay ojos que se cuidan en silencio. Y que algunas justicias, cuando llegan, no avisan, solo apagan las luces que ya no deben encenderse. La sombra que me cubrió. Dicen que uno se acostumbra al rugido de las motos y al chasquido de los cierres metálicos bajándose al atardecer, pero nadie se acostumbra al sonido seco de las balas entrando en alguien. Mi nombre es Lupita Sánchez, tengo 27 años y vivo en barrio San Lorenzo, Iztapalapa. El martes 23 de abril del año pasado yo atendía la tiendita de mi tía, la clásica de rejas verdes, refresco sudando por fuera, y tortillas que componen su propia sinfonía de vapor, cuando descubrí hasta donde llega una plegaria hecha con miedo puro. Eran las 7:48 de la tarde, la hora del pan y de los vecinos que compran cerveza para la cena. 2 Hondas CBR negras se pararon en seco frente a la farmacia de Don Goyo, justo al lado. No hubo gritos de advertencia ni órdenes dramáticas, soltaron disparos como quien vacía un costal de maíz. Rompieron vidrios, carteles y uno que otro pecho. Yo me aventé al piso, aplastando paquetes de galletas. Mientras la descarga tronaba, sentía mis dientes temblar contra el suelo de mosaico. Me había reído de los altares a la Santa Muerte toda mi vida, pero esa tarde mi incredulidad se evaporó. Junté las manos, toqué el piso pegajoso de Coca-Cola derramada y recé, no a San Judas, no al Santo Niño, sino a la flaquita. No supe por qué, solo pensé, si existes, sálvame. Algo, no frío, sino denso, como una manta húmeda, me cubrió de pies a cabeza. Oí el traqueteo metálico de casquillos rebotando apenas a centímetros. Un bote de leche en polvo explotó, llenándome de nubes blancas. Yo seguía ilesa. Cuando los sicarios huyeron, el silencio fue tan brusco que creí haber quedado sorda. Me puse en pie con las orejas zumbando y vi a 5 personas tiradas entre los charcos de sangre y vidrio. Doña Irma, la señora que siempre pedía fiado, estaba agarrándose el vientre, el repartidor de refrescos tenía la pierna destrozada. Todos heridos. Menos yo. ¿Cómo? ¿No te tocó ni un tiro? Gimió Don Goyo. Negué con la cabeza. Mis manos estaban limpias, ni un rasguño, ni una astilla. Sentí el peso de una deuda clavarse en mi pecho. La noticia corrió más rápido que los paramédicos. Esa misma noche monté un altar improvisado en mi cuarto, vela blanca, vela roja, un cráneo de resina que compré en el mercado de los Portales y la cartulina con mi nombre salvada de los impactos. La balacera había desfigurado la palabra Lupita, dejándola casi borrada. Coloqué todo sobre una caja de jitomates volteada. Desde entonces, su rostro huesudo es lo primero y lo último que ven mis ojos cada día. Los favores llegaron rápido y, con ellos, la sospecha de que todo regalo es un préstamo disfrazado. Mi primo Oscar se burló de mi santita pirata. 3 días después, lo asaltaron en Periférico, la bala le rozó la clavícula y le dejó un agujero limpio. Sobrino de barrio, siempre vivo, ahora usa cabestrillo y calla cuando nota mis veladoras. Pero la verdadera prueba ocurrió en la ruta 14A, la que sube a Santa Catarina. Era viernes, 7 de la mañana, bus lleno de estudiantes y obreros. Me tocó asiento junto a la ventana. Subió un tipo con pistola cromada, pronunció la oración maldita, esto es un asalto, celulares y carteras. El conductor, quizá cansado de entregar la quincena al crimen, se resistió, aceleró, intentando sacarlo de balance. Hubo forcejeo. De nuevo, estallaron disparos. El vidrio de mi ventana estalló hacia adentro, esquirlas se clavaron en mis mejillas, pero la bala, esa metáfora ardiente, me ignoró. Rebotó en el tubo del asiento y mató al chofer. El camión se trepó a la banqueta y chocó contra un poste. El ladrón salió despedido por el parabrisas, muerto antes de tocar el suelo. Yo quedé viva, otra vez. 2 vidas salvadas en menos de un mes y 2 muertes ajenas cargando mi nombre. Esa noche, frente al altar,
la vela negra que nunca había encendido se prendió sola. Chispazos chisporrotearon como si la mecha estuviera empapada en algo más que parafina. El cráneo de resina sonrió, no se movió, pero reflejó la llama de manera que sus dientes parecían relucir. Sentí como mi estómago se contraía. No miedo, algo peor, la certeza de que un contrato invisible me ataba. Empezaron los sueños. Siempre el mismo, piso un escenario oscuro, rodeada de disparos suspendidos en el aire, como si el tiempo estuviera congelado. Las balas flotan, listas para perforar. De pronto, una silueta femenina con túnica bordada de espinas camina entre los proyectiles, tocando cada uno con cariño. Cuando voltea, sus cuencas vacías me observan y dice mi nombre. Despierto empapada en sudor, con el olor a copal impregnado en la almohada. Para intentar librarme, visité a doña Chabelita, curandera de Apatlaco. Después de limpiarme con huevo, agua bendita y ramo de pirul, dictaminó: hija, no estás embrujada. Estás apadrinada. Y la madrina nunca presta sin cobrar. Le pregunté qué podía hacer. Levantó los hombros. Cumplirle. O romper el altar y atenerte a lo que venga. El domingo siguiente, mi hermano Beto apareció en mi cuarto con una caja de madera. Sin pedir permiso, tiró las velas y el cráneo adentro. Esto es blasfemia, Lupe. Mamá te vio rezándole a ese hueso. Intenté detenerlo, pero fue inútil. Se llevó la caja al patio y la roció con gasolina. Cuando la llama tomó fuerza, un viento repentino, caliente, apestoso a pólvora, rugió desde la nada y avivó el fuego. Beto gritó, su playera se encendió. Alcancé la manguera, lo apagué en segundos, pero le quedaron ampollas en la espalda. Esa misma noche lo ingresaron al hospital de Valbuena. Me senté junto a la cama y le sostuve la mano vendada. Él, en voz baja: perdóname. Yo. Verla arder me hizo sentir observado. No sé cómo explicarlo. Su piel chamuscada olía igual que la pólvora que todavía impregnaba mi memoria. La deuda crece, lo sé. Cada amanecer le ofrezco flores nuevas, tequila barato y una vela de cera pura. Cada ofrenda es un recordatorio de que sigo respirando. Y cada día noto algo que antes no veía: gente con veladoras en rincones, pequeños altares escondidos detrás de cortinas, tatuajes diminutos de calaveras en tobillos y muñecas. Imagino una hermandad silenciosa sosteniendo a la ciudad sobre un tapete de favores sangrientos. Hace 4 días, la noticia de la tele me arrancó el aliento: la balacera en la que yo sobreviví cerró la carpeta de investigación por falta de testigos. Los heridos denunciaron, pero alguien los visitó y cambiaron su versión. Don Goyo ahora vende flores frente al panteón, dice que la vida le pidió calma. Cuando pasé por su puesto, me regaló un crisantemo blanco. Para la niña blanca, ¿verdad?, comentó, sin una pizca de burla. Entendí que todos, tarde o temprano, aprendemos a nombrar aquello que nos da refugio. O aquello que no nos deja ir. Ayer, mientras acomodaba los refrescos, una patrulla se estacionó. El oficial Miranda entró. Señorita Lupita, necesitamos su testimonio otra vez. Ya lo di. Hay discrepancias. Interpreté en sus ojos algo que conozco: la lucha entre obedecer al expediente o respetar la sombra que se cuela por las rendijas de la institución. Le di un refresco sin cobrar. Bebió en silencio y se marchó. Antes de irse, apuntó con la barbilla hacia el rosario negro que cuelga sobre la caja registradora. Que ella te siga cuidando, murmuró, como si le pesara la lengua. Es de noche y escribo esto con la lámpara del celular temblando por la batería baja. La vela blanca se acaba de consumir y la roja chisporrotea, escupiendo chispas verdes. El cráneo refleja la llama, igual que aquella primera ocasión. Sé que escucho pasos en la azotea. No son fantasmas ni monstruos de película, son hombres con armas, de carne y hueso, buscando cobrar algún ajuste. No sé si vienen por mí o por el de la casa contigua, pero lo cierto es que alguien va a disparar esta noche. Tengo miedo, un miedo áspero, sin adornos, pero también una certeza brutal: si el plomo vuela, no me tocará.
Y esa seguridad me revuelve el estómago más que cualquier amenaza. Porque cada bala que me esquive marcará el nombre de otro en la lista. Afuera, una moto acelera y frena. El motor resuena, el silencio se tensa. Yo acerco el crisantemo al altar y, con voz que apenas reconozco, prometo. Madrina, protégeme y te daré lo que me quede de vida. La vela roja se alarga, como si inhalara. El olor a copal arde en mi garganta. No juego a ser santa, tampoco heroína, solo soy Lupita de Iztapalapa, la que pidió auxilio y fue escuchada. El problema es que la Santa Muerte también escucha lo que no decimos, la ambición de vivir a cualquier costo. Si mañana amanezco sin un rasguño y escuchas esta historia en algún rincón de internet, recuerda mi advertencia, las balas se desvían, sí, pero jamás desaparecen. Solo cambian de destino. Y mientras la parca sostenga la balanza, cada favor pesa exactamente lo mismo que un cartucho lleno. Apago la lámpara. La vela roja consume el pabilo. El poste del camión cayó sobre otras vidas, la tienda aún carga agujeros de aquel martes, y yo sigo aquí, respirando, contando los segundos entre un disparo imaginario y el cobro inevitable. Porque la muerte, cuando decide protegerte, hace el mundo más peligroso para todos los demás. Vigilia 21. Yo me llamo Efraín Villeda y en 2014, buscando desaparecerme de mí mismo, levanté un altar a la Santa Muerte en un cuarto de azotea, en la Colonia Industrial Aviación de San Luis Potosí. Tenía una mesa de concreto mal nivelada, una figura de yeso de 40 centímetros, túnica blanca con filo dorado, su guadaña chica sostenida con alambre. Le puse manzana roja, pan dulce, un vaso de tequila, un tabaco partido a la mitad, agua en copa de vidrio y 7 veladoras, blanca, dorada, roja, morada, azul, verde y negra. Encendí todas la misma noche. Afuera, los perros peleaban por bolsas de basura. Adentro olía a cera tibia y flor marchita. No recé bonito. No supe. Solo hablé en seco, como cuando uno pide agua en un taller. Le dije mi lista de muertos. Uno por uno, con lugar y año. Los del lote baldío en Soledad, el del Cañaveral en el Naranjo, los 2 del motel de carretera en 2011, el de los tenis blancos abandonado junto a la vía. Dije que ya. Que quería paz. Que no buscaba dinero, ni fuero, ni trabajos. Que asumía lo que hubiera que pagar. El primer milagro ocurrió al día siguiente. Me cayó una patrulla afuera del cuarto de renta, 2 municipales. No traían orden, ya me habían olfateado por chismes. Me hablaron recio, me pidieron abrir. La vecina gritó que no estaba. Los policías siguieron de largo como si les hubieran jalado la vista. Yo, detrás de la puerta, con el corazón en la garganta, sentí que el humo del tabaco apagado se movía hacia la entrada, como un velito. Cuando por fin respiré, noté en el medallón de latón de la niña blanca una muesca nueva, un golpe diminuto. Lo tomé como aviso, escuché. Ese mismo mes, en un pleito de taller, un tipo sacó una navaja. Quiso darme en el cuello. Me falló por un dedo. La hoja se dobló al rozar el escapulario. Me quedó la marca, apenas, como caricia fría. Otro aviso. La paz, sin embargo, no llegó de día. La primera noche de visitas fue el 3 de septiembre de 2014. El foco del techo parpadeó una vez a las 2 de la mañana. El aire se puso húmedo, como de cuarto recién trapeado. Sentí el olor, hierro, tierra, gasolina. Al abrir los ojos, vi figuras alrededor de la mesa. No entraron por la puerta. Simplemente estaban, formadas detrás de la santa. Ninguna habló. Ninguna me miró de frente. Uno todavía goteaba, pero no agua, era una consistencia espesa que golpeaba el mosaico y dejaba manchas negras. Otro respiraba con un silbido abierto en el pecho, aunque el costado no subía ni bajaba. El del motel tenía la piel del cuello marcada por una línea pálida. Todos esperaban. Y las velas, en lugar de consumirse, parecían estabilizarse en un alto que no bajaba. Yo no dormí.
Me senté en el suelo y esperé el amanecer. Ninguna sombra se movió. Al salir el sol, olían a flor muerta. Se fueron sin ruido. La vela blanca, a las 8 en punto, chasqueó y se apagó sola. El vaso de agua tenía dentro un grano de arena. Entendí. Cada uno pedía algo. No para mí. Para ellos. Esa semana devolví un reloj que guardé años sin usar. Lo dejé en la banqueta de la casa de la mamá del muchacho, con una nota anónima que decía, de él. Esa noche, uno de los hombres ya no estuvo. La vela dorada bajó 1 centímetro. El aire olía a pan. Busqué en periódicos viejos. Adiviné ubicaciones por recuerdos que yo mismo había querido borrar. En un potrero rumbo a Villa de Zaragoza, donde enterramos a uno superficial, dejé flores sin tarjeta. Conté 7 pasos desde el mezquite grande. Al volver, la vela verde se rindió en silencio. Otro se fue. El del cañaveral tardó. Tuve que hablar con un jornalero de El Naranjo y hacerle creer que buscaba a un primo desaparecido. Me señaló una franja de tierra que nunca dejaba de estar húmeda. Llevé veladoras y me quedé a rezar en voz baja. A mi modo, con palabras pobres, pidiendo que su casa supiera. Esa noche, detrás de la santa, el hombre del pecho silbante ya no respiró. La vela azul desapareció de golpe, como chupada por adentro. El cuarto olió a caña quemada. Fueron yéndose casi todos. Un día, en un puente, vi a un desconocido con la gorra hacia atrás y supe que era hermano de uno. Me acerqué y le pedí perdón con una frase que no significaba nada para él. Me miró raro, me dijo que Dios me oiga. Yo supe que aquello contaba. La vela morada se agrietó en cruz. Quedaban 3. Después, 2. Después, solo 1. El de los tenis blancos. El muchacho de 16 años al que recogimos por orden de un jefe que ya está muerto. Más flaco de lo que recordaba. La chamarra colgándole. Boquita apretada. Nunca me miró. Se paraba siempre del lado izquierdo de la mesa, donde yo había colocado la manzana. No alzaba la cabeza. No pedía nada. Solo estaba. Y el cuarto empezaba a oler a ropa guardada, a cloro mal lavado, a humedad que se mete en los huesos. Pasé meses con él. Cambié de trabajo. Me fui de ayudante en una vidriería. No tuve problemas. Me mantuve limpio. La santa me respondió en todo lo que pedí para los vivos, no caí en redadas, encontré a tiempo un médico para mi madre cuando se me estaba apagando, no me faltó comida. Pero el sueño se fue. Cada noche, a la misma hora, el foco parpadeaba. El muchacho aparecía. La vela negra nunca se consumía. Comencé a escuchar cosas. No voces. Golpes, 2 en la puerta, 3 en la pared, 1 abajo del piso. El mosaico transmitía vibración, como si alguien rascara desde el concreto. A veces, el muchacho giraba un poco el pie y dejaba al descubierto la suela casi nueva, limpia, sin tierra. Me obligaba a recordar algo que yo había decidido no sostener. La bolsa no se abrió, nadó en agua de lluvia, los tenis flotaron un tramo y luego se hundieron. No supimos si alguien lo encontró. Nadie reclamó cuerpo. Nadie lloró ahí. Un domingo de 2017 fui a Tepito. Llevé a la niña blanca de yeso a verla con las otras en el altar de la calle Alfarería. Me mezclé entre devotos. Dejé una moneda, pedí consejo, pedí que me dijera que quería el último. Un señor de barba, con tatuaje de calavera en el cuello, me recomendó llevarle un pan de muerto fuera de temporada. Una mujer de chal sobre el cabello me dijo que el negro nunca se apaga si hay deuda grande. Un viejo, sin mirarme, murmuró que a la santa se le habla derecho, si quieres paz, paga con verdad. Regresé con un pan, con flores, con una libreta. Abrí la puerta del cuarto y me detuve. No eran golpes. Era respiración. No la mía. No la de él. Una respiración distinta, como de muchos apretados en un espacio pequeño, jalando aire en mínimo. El mosaico sudaba. La pared estaba manchada de una humedad que dibujaba líneas verticales, muchas, como costuras.
Me senté frente al altar y escribí. Nombre del muchacho, como lo escuché la única vez. Fecha aproximada. Lugar. Repetí el camino, cuántas curvas, qué baches, qué canciones sonaban en la radio. Todo. Lo escribí con letra apretada que ni yo entiendo. Al terminar, puse la libreta bajo la figura. El muchacho levantó apenas la cara. Lo vi por primera vez, ojos tan abiertos que no parpadeaban. La vela negra vibró. La flama se inclinó hacia él, como si aspirara. Esa noche entendí el último pago. No era confesarme con un padre ni entregarme a la policía. Era decir su nombre donde importara, plantarlo en el mundo para que no siguiera sin dueño. Fui al comité de búsqueda. Toqué la puerta con la libreta en la mano. Me temblaba la voz. Dije que tenía información de un cuerpo de años atrás. Me hicieron pasar. Me dieron café. Conté. Sin adornos. Sin ventaja. Me preguntaron por qué ahora. Dije que ya no podía dormir. Me tomaron la declaración. La mujer que me atendió tenía ojos francos. Usó una grabadora que marcaba la hora, 10:26 de la mañana, 12 de octubre de 2017. Me pidió que regresara si recordaba algo más. Esa tarde, la vela negra comenzó a bajar. Una lágrima de cera corrió por la túnica de yeso y se endureció como si la santa sonriera de lado. El muchacho se acercó un paso. Supe que se iba a despedir. Pero no se fue. Desde entonces sigo oyendo respiraciones en el piso. Sigo sintiendo el aire húmedo. Me llamaron de la fiscalía, encontraron restos en un arroyo, cerca de la vía. Dicen que quizás sean de él. Dicen que necesitarán tiempo. Análisis. Dicen que, si se confirma, buscarán a la familia. Yo asentí por teléfono. Colgué. Puse otra copa de agua. La vela negra quedó con un dedo de altura. Escribo esto a las 2:59 de la madrugada del 28 de julio de 2018. El foco parpadeó hace rato. El muchacho está a mi izquierda. Ya mira el altar. Ya no mira el suelo. Respira tranquilo. Debajo del mosaico, otras respiraciones más pequeñas han dejado de rascar. El cuarto huele a pan fresco, a lluvia, a flor nueva. No sé si esta sea la paz que pedí. Sé que la santa sí escucha. A su modo, ordena. Lo que se rompe, se paga. Lo que se borra, regresa hasta que alguien lo diga. Yo ya dije. Cuando la vela termine, él se irá. Y si no se va, lo aceptaré. La vigilia es mi milagro, estar despierto para que alguien descanse. La flama baja. El cuarto se enfría. No parpadeo. El latido que detuvo mi operación. La noche anterior a que los bisturíes decidieran si seguiría respirando, el Hospital Civil de Guadalajara cambió de color ante mis ojos, luces crudas, paredes entablilladas con historias que no conocía y un goteo de suero marcando segundos como si fuera el metrónomo de mi futuro. Me llamo Leticia Gutiérrez Ávila, tengo 32 años, vivo en la colonia Oblatos y puedo asegurar que ningún libro de medicina prepara a una persona para la sensación de firmar un consentimiento quirúrgico de urgencia cuando el corazón late como martillo dentro de una caja de cerillos. Todo comenzó con un dolor punzante en la parte baja del abdomen, un arpón que me atacaba a la menor provocación. Los médicos de la primera consulta privada identificaron apendicitis complicada con riesgo de peritonitis. El diagnóstico lucía incuestionable, estudios de laboratorio, ultrasonido y rostros graves señalando una pantalla. La indicación fue ingreso inmediato y cirugía esa misma madrugada. Mi madre, María Teresa, intentó mantener la compostura, aunque su mirada evidenciaba la tensión. Yo asentí sin discutir, creyendo que la obediencia era el único camino para sobrevivir. El quirófano de urgencias estaba listo a las 2 de la mañana. Me colocaron la bata celeste, retiré relojes y anillos, llené formularios con manos temblorosas y avancé en camilla por un pasillo helado que olía a desinfectante y miedo. Cuando faltaban pocos metros para cruzar la puerta,
ocurrió un apagón parcial. Las lámparas del techo parpadearon y se apagaron por completo durante unos segundos. Técnicos y enfermeras se detuvieron. Un generador auxiliar se activó, pero la caja eléctrica del quirófano chisporroteó, dejando un olor a plástico quemado. El cirujano de guardia decidió suspender la operación hasta revisar la instalación. Me trasladaron a una sala de observación donde el olor a cloro se mezclaba con el de café rancio esperando en termos metálicos. Aquella pausa, que al principio sentí como un revés cruel del destino, se transformó en la grieta por donde se coló la salvación. Con las horas, los síntomas censurados por la urgencia inicial empezaron a mostrarse en su forma auténtica. El dolor migró hacia la parte superior derecha y se acompañó de pigmentación amarillenta en la piel. Una residente, interesada en mi cambio de aspecto, solicitó análisis adicionales, hepatograma, tomografía y marcadores biliares. El resultado reveló una colecistitis gangrenosa complicada por una piedra grande en el colédoco. La supuesta apendicitis jamás existió. De haberse abierto mi abdomen siguiendo la primera premisa, los cirujanos habrían explorado el cuadrante equivocado, provocando hemorragia interna por la vesícula necrosada y, muy probablemente, un desenlace fatal. Cuando el jefe de cirugía vino a explicarme la situación, esta vez programando un procedimiento endoscópico en lugar de la intervención abierta, mis pensamientos viajaron a un altar que tengo oculto en el closet de mi recámara, una figura de la Santa Muerte, pequeña, vestida de blanco, rodeada de pétalos secos y veladoras consumidas hasta la mitad. No es un culto que comparta abiertamente, pocos en mi círculo saben de mi devoción. Sin embargo, desde que la recibí como herencia de mi tía Amparo, la he considerado guardiana silenciosa de mis pasos. Antes de salir al hospital, coloqué una vela verde, color de la salud, y prometí que, si superaba la operación, colocaría una placa de agradecimiento con mi nombre entre los muros del templo de alfarería en Tepito, lugar donde miles de peregrinos depositan su fe. La casualidad del apagón fue considerada por el personal como un riesgo eléctrico más. Para mí significó la intervención de algo que vive en los espacios que la ciencia no ilumina. No vi figuras ni escuché voces, simplemente fui salvada por una cadena de coincidencias, un cable que falló, un generador que tardó segundos de más y la intuición de un residente que pensó fuera del protocolo. Nada sobrehumano ante los ojos incrédulos, pero suficiente para cambiar la ruta de mi historia. La nueva operación se realizó con equipo de fluoroscopía, guiada por imágenes que delineaban los conductos biliares como ríos fluorescentes. Extraer la piedra fue más complejo de lo previsto. El endoscopista relató luego que se encontraba incrustada en un ángulo improbable. Aún así, el procedimiento concluyó con éxito y mi recuperación fue monitorizada en cuidados intermedios. Cada latido que sentía me recordaba la delgada línea entre el aquí y el adiós. Mientras reposaba, repasé cada evento que me condujo a esa cama, el dolor inicial, el diagnóstico errado, el quirófano apagado, la revisión oportuna. Me pareció una coreografía minúscula de factores que, alineados en el orden preciso, forjaron un desenlace inesperado. A los 4 días pude levantarme sin mareo. Caminé por los pasillos sosteniendo el suero con cuidado. Observé a otros pacientes conectados a máquinas que pitaban despacio. Pensé en sus historias invisibles. Tal vez alguno esperaba una casualidad similar que detuviera un bisturí o encendiera una alarma a tiempo. Me sentí parte de una fraternidad silenciosa bajo la mirada constante de luces fluorescentes. Mi mente, siempre inclinada a la lógica, estudié contabilidad y creo en las cifras, se resistía a etiquetar el suceso como milagro. Sin embargo, cada intento de explicar con pura estadística topaba con la misma muralla. La probabilidad de que un apagón técnico ocurriera justo minutos antes de una cirugía errónea y permitiera descubrir la enfermedad real sin lesión irreversible era ínfima. Podía aceptarlo como azar o abrazar la idea de una intervención sutil de aquello en lo que deposito mi fe cada noche. Elegí la segunda opción, no porque anule la ciencia, sino porque la complementa con un sentido que la mera lógica no ofrece. Al ser dada de alta, regresé a casa con indicaciones de dieta blanda, antibióticos y reposo. Esa misma tarde abrí el closet, encendí una vela blanca y otra dorada, símbolos de pureza y gratitud, y coloqué flores frescas alrededor de la figura.
No pronuncié palabras, simplemente respiré profundo, cerré los ojos y dejé que la gratitud recorriera mi pecho. No necesitaba audiencia ni aplausos, bastaba con el acto íntimo de reconocer que la vida me concedió una prórroga. Las semanas subsiguientes fueron de recuperación lenta, pero también de introspección. Descubrí cuánto había pospuesto proyectos por falta de tiempo o simple conformismo. Retomé la idea de estudiar una maestría en auditoría forense, algo que había archivado hace años. Reactivé la cuenta de ahorros destinada a viajes, con la meta de recorrer pueblos mágicos y documentar su artesanía para una plataforma independiente. Tomé clases de yoga restaurativo para tratar el estrés crónico que no sabía que portaba. Cada mini meta cumplida era un recordatorio de que el quirófano detenido no solo me salvó la vida, también me devolvió el control sobre ella. En enero de 2025, viajé a Ciudad de México para cumplir mi promesa. Llegué al Templo de la Santa Muerte con una pequeña placa de acero inoxidable grabada con láser, Leticia Gutiérrez Ávila. Agradecida por la nueva oportunidad de respirar. Octubre de 2024. Entre aromas de copal y canto de mariachis improvisados, coloqué la placa en un muro lateral donde cientos de mensajes dorados relatan historias de rescate, salud, libertad o amores encontrados. Al tocar el frío metal recién fijado, sentí una descarga de calma. No fue éxtasis religioso, sino claridad, la certeza de haber cerrado un círculo. Regresé a Guadalajara con planes concretos. Renuncié al puesto estable pero asfixiante en la constructora donde auditaba costos y acepté un contrato temporal en una ONG dedicada a la transparencia de fondos para pacientes con enfermedades raras. El sueldo era menor, mas la satisfacción enorme. Comprendí que la calidad de vida se mide en algo más que cuentas por cobrar. Mis padres, al inicio, se preocuparon por la inestabilidad económica. Con el tiempo, al ver mi salud y ánimo, comprendieron la lógica profunda detrás de mi decisión. No todo han sido amaneceres despejados. Hay días en que el dolor punzante regresa de forma fantasma, como si el cuerpo recordara la lesión. Las cicatrices internas no se ven, pero avisan con punzadas que obligan a pausar. Cuando eso sucede, me recuesto, coloco una compresa tibia y observo la figura en la repisa. No espero magia instantánea, solo permito que la memoria de aquel apagón me recuerde que incluso los contratiempos más incómodos pueden esconder giros benéficos. La ansiedad se disuelve cuando enlazo la respiración a las imágenes, el quirófano detenido, los médicos revisando, el hallazgo certero, la vida alargándose. Hoy, 29 de abril de 2025, escribo esta narración desde la terraza de un café en el centro tapatío. La tarde huele a pan dulce y tráfico moderado. En la mesa, mis libretas de apuntes sobre proyectos contables conviven con una pequeña vela de té sin encender. La llevo como símbolo personal para recordar mi segunda oportunidad. Mientras los automóviles pasan y la gente acelera su paso para esquivar la llovizna que amenaza, yo cierro el cuaderno y respiro con tranquilidad. El aire se siente más ligero cuando se sabe que cada inhalación pudo haberse truncado bajo luz blanca de quirófano. No cuento esto para producir admiración ni para encender debates sobre creencias. Lo comparto porque a veces los días parecen conjuntos de eventos desconectados y uno olvida que una sola chispa puede reordenar el tablero. A mí me bastó un fusible quemado para descubrir que mi diagnóstico era otro y que mis prioridades también lo eran. Si alguien lee estas líneas en un pasillo hospitalario, con la bata puesta y el miedo apretando la garganta, le diría que confíe en los médicos, sí, pero que también se permita creer en la intersección entre ciencia y fe, allí donde los caprichos de la casualidad abren pasadizos inesperados. Agradezco al equipo técnico que detuvo la cirugía aquella madrugada, a la residente que vio más allá de un protocolo, a la energía que quizás se manifestó en forma de apagón, y agradezco a la figura blanca que custodia mi armario. No necesito pruebas tangibles ni estadísticas, bastan mis latidos para certificar que la casualidad, cuando es protectora, se convierte en la firma más discreta de lo divino. Y así continúo, paso a paso, hoja contable tras hoja contable, con la promesa de honrar cada respiración que me fue concedida. Mi nueva vida gracias a la Santa.
Nadie imagina que el punto exacto donde el miedo se pega al pecho como alquitrán puede convertirse en la línea de salida hacia una vida completamente distinta. Yo, Miriam Sámano Reyes, nacida y criada en las entrañas del barrio de Tepito, lo aprendí una madrugada en la que los faroles viejos iluminaban más tragedias que mercancías. Durante años, mis mañanas empezaban con la humedad del mercado y la rutina clandestina de contar dosis mientras la ciudad bostezaba. Vendía paquetes pequeños que viajaban de mano en mano con la discreción de un murmullo prohibido. El negocio era veloz, rentable y peligroso, todo a la vez, como una ruleta que pareciera nunca detenerse. En aquellos días me movía por la calle Tenochtitlán con la seguridad de quien cree conocer cada recoveco. Bajo los puentes de lámina improvisados, los chiflidos servían como sistema de alerta. 2 silbidos cortos significaban patrulla en ronda, uno prolongado indicaba compradores a la vista. Yo respondía con señas mínimas y seguía la danza cotidiana del narcomenudeo. Era un ciclo envuelto en bolsas transparentes y billetes arrugados con olor a sudor y cigarro barato. No me enorgullezco de nada de eso, pero tampoco lo niego. Cada pecado tiene su acta de nacimiento, el mío se firmó cuando la pobreza me acorraló contra una pared sin ventanas. Mi departamento, un cuarto en la azotea de un edificio agrietado, era un mosaico de contradicciones. Entre una televisión de segunda mano y un colchón delgado resguardaba, sobre una repisa improvisada, un altar a la Santa Muerte. La figura era pequeña, pintada en tonos hueso, con un manto grisáceo y una balanza metálica que reflejaba la luz tenue de una vela casi consumida. Muchos colegas se tatuaban pistolas y calaveras, pero yo prefería tener algo que me recordara la fragilidad de mis pasos. Le encendía velas rojas los días de negocio duro y blancas cuando necesitaba claridad. Le hablaba sin palabras audibles, solo pensamientos, como si mis ideas pudieran viajar sin hacer ruido. Me parecía adecuada esa devoción silenciosa para quien vivía de la clandestinidad. La noche que todo cambió comenzó con un presentimiento turbio. No era premonición sobrenatural, más bien un hormigueo persistente, como cuando el aire se carga antes de una tormenta. Las ventas del día habían terminado con saldo favorable y, aún así, la paranoia trepaba por mi nuca. Las patrullas pasaron una vez a las 9, otra a las 10, y luego desaparecieron. Esa calma forzada me tensó más que la presencia constante de sirenas. Guardé la mercancía restante en un compartimento bajo el fregadero, conté los billetes y subí a la azotea. Desde allí se veía el laberinto de pasillos y techos de lámina extendido bajo un cielo de color plomo. Las luces lejanas del centro se mezclaban con humo de carne asada y el zumbido incesante de motos. Cerca de la medianoche sonó un estruendo en la planta baja. No fue un petardo ni un portazo, era metal chocando con metal, seguido de un golpe seco contra el piso. Segundos después, gritos confusos y pasos rápidos invadieron la escalera. El barrio conoce ese ruido, redada. Cuando la policía entra con órdenes de cateo, las puertas caen sin cortesía y las balas de salva sirven para sembrar pánico antes de cualquier pregunta. Mis piernas reaccionaron antes que mi mente. Corrí al cuarto, cerré la puerta y atranqué el picaporte con un tubo de acero. El eco de los impactos retumbaba piso a piso, como martillazos sobre losas huecas. Agarré la bolsa con la mercancía, la escondí en el hueco del calentador dañado y me senté a los pies del altar. En aquel momento no pensé en estrategias legales ni en abogados. Pensé en la promesa que jamás había formulado en voz alta, cambiar de sendero si algún día recibía una señal imposible de ignorar. Mis manos temblaban al encender una vela blanca, el pabilo tardó más de lo normal en prender y la llama oscilaba, debilitada por corrientes de aire que entraban por las rendijas. Apreté mis dedos tan fuerte que las uñas marcaron la piel. Internamente repetí la única petición que tenía sentido, protegerme esta vez y juro que me salgo del juego. No pedí dinero ni poder, solo esconderme de los reflectores, de los bastones eléctricos y de la estadística letal que condena a mi gremio. Los gritos se acercaron. Hubo golpes contra la puerta contigua, estallidos de madera y vidrios rotos. Imaginé linternas apuntando dentro de cuartos, perros olfateando, órdenes gritadas entre pasillos estrechos.
De pronto, sucedió algo que no he logrado explicar con argumentos racionales. Una neblina densa comenzó a filtrarse por las ranuras de la ventana lateral. Entraba despacio, como humo de hielo seco, sin el olor acre de los gases lacrimógenos. Su textura blanquecina empañó el vidrio y, en segundos, llenó la habitación hasta la altura de mi cintura. No ardía la garganta ni picaban los ojos, era un manto frío, con la densidad suficiente para difuminar las sombras. La puerta recibió un impacto violento. Escuché el cascabeleo del tubo sosteniendo la cerradura. Esperé el segundo golpe, pero no llegó. Mientras tanto, la neblina seguía subiendo hasta envolverme por completo. No veía mis manos, ni el altar, ni la tenue luz de la vela. Solo existía un murmullo sordo de pasos que entraban a la habitación contigua y se alejaban. El piso vibró un instante, quizá las botas pisando con fuerza coincidieron con el punto donde el concreto se aflojaba. Después, silencio. Silencio absoluto. No escuché más gritos, ni toques, ni radios de frecuencia. Parecía que el operativo había saltado mi puerta como si estuviera fuera del plano. La neblina se disipó tan rápido como llegó. La vela seguía encendida, la figura conservaba su mirada hueca y en la balanza pendía una mota de ceniza. El tubo seguía sosteniendo la cerradura, sin deformaciones. No encontré huellas de botas ni rastros de polvo levantado. Encendí la luz principal. El cuarto lucía intacto, salvo por una gota de cera derretida que se había derramado sobre la base del altar. Mis oídos zumbaban por la tensión acumulada, pero distinguí claramente cómo las sirenas se alejaban varias calles al sur. Esa madrugada no dormí. Permanecí frente a la pequeña figura, convencida de que había presenciado algo que trascendía la casualidad. Al amanecer, cuando el barrio retomó su trajín y los pregoneros anunciaron ofertas de celulares ilícitos, tomé la decisión más difícil y, a la vez, la más sencilla: abandonar el negocio. Guardé la mercancía en una mochila, la llevé al río entubado detrás del deportivo y la arrojé sin mirar atrás. No fue un acto heroico, fue pura supervivencia, alimentada por la convicción de que aquella neblina era un velo protector otorgado a la medida de mi juramento. Los primeros meses fueron una mezcla de alivio y abstinencia. Sin el flujo de efectivo constante, la nevera se vaciaba más rápido. Mis manos buscaban rutinariamente los bolsillos donde solía guardar envoltorios, como si la memoria muscular se rehusara a la renuncia. Conseguí empleo de madrugada limpiando vagones del metro Pantitlán. El sueldo era modesto, pero suficiente para pagar renta y frijoles. En los turnos de descanso me sentaba a leer manuales de mantenimiento y a completar hojas de cálculo que encontraba en cursos gratuitos. Quería acumular habilidades legales, aunque no supiera hacia dónde me llevarían. Poco a poco, los rasgos del antiguo oficio se fueron borrando de mi piel. Dejé de maquillar los moretones que solían aparecer tras roces con clientes agresivos. Las ojeras se dieron ante horas de sueño estable y comida decente. El dinero escaso se ajustaba mediante menús simples, pero la paz mental no tenía precio de etiqueta. Cada quincena, sin falta, apartaba unos billetes para renovar flores y velas del altar. Cambié la balanza metálica por una de latón pulido que encontré en un mercado de antigüedades. Quería simbolizar la transición de lo clandestino a lo honesto. Mi reputación se recicló al ritmo de mi rutina. Algunos viejos colegas me tacharon de ingenua. Otros supusieron que colaboraba con la policía. Ignoré comentarios y me concentré en construir un camino sólido. Tomé un curso de plomería impartido en la delegación Venustiano Carranza. Descubrí que arreglar tuberías era casi tan lucrativo como el oficio anterior, pero sin el riesgo perpetuo de balas perdidas. Con la caja de herramientas a cuestas recorrí vecindades reparando fugas y cambiando mezcladoras. El dinero llegaba lento, pero llegaba limpio. Un año después, la administradora de mi edificio me ofreció supervisar el mantenimiento general. Me entregó llaves de todas las puertas, manual de códigos eléctricos y un radio de comunicación. Fue la primera vez que alguien depositó confianza real en mis manos sin cuestionar mi pasado. Acepté con gratitud y me puse a organizar inventarios, bitácoras y calendarios de reparaciones. El trabajo me absorbía, pero cada noche destinaba unos minutos a contemplar el altar en silencio. No pedía nada,
solo agradecía. Recordaba la neblina y la calma inexplicable, como si fueran fotogramas de una cinta grabada en la corteza de mi memoria. El segundo aniversario de aquel suceso coincidió con una misa popular en la calle Alfarería, donde miles de devotos llevan ofrendas a la Santa Muerte. Decidí asistir por primera vez. Entre montañas de flores y veladoras, avancé hasta colocar una carta escrita a mano, narraba mi historia con honestidad completa. No buscaba absolución pública, solo dejar constancia de que la promesa se mantenía viva. Cuando el sacerdote popular pronunció la bendición, sentí un zumbido leve en los oídos, similar al que antecedió a la neblina. No fue amenaza ni advertencia, solo una caricia de recuerdo que reforzó mi determinación. Hoy, 29 de abril de 2025, Tepito amaneció con cielo claro. Despierto antes que el alba para revisar bombas de agua y asegurarme de que las cisternas estén limpias. Camino entre pasillos donde antes movía paquetes con adrenalina y ahora cargo llaves y arandelas. Saludo a doña Estela, la vecina que vende tamales, y me regala el primero de la olla. Le sonrío con gratitud. Regreso a casa, limpio el polvo del altar y cambio la vela blanca. La figura conserva el mismo semblante, pero yo ya no soy la misma mujer que la contemplaba con urgencia temblorosa. Soy Miriam, de Tepito, y no cuento esto para adornar mi currículum ni para buscar fama en redes sociales. Lo comparto porque es testimonio de que, incluso en el asfalto más desgastado por pisadas violentas, puede crecer una ruta hacia la luz. Cuando el turno del metro quedó en el pasado y la caja de herramientas se volvió mi pasaporte, comprendí que el milagro no fue solo aquel velo de neblina que escondió mis pecados de los ojos de la ley. El milagro real fue la oportunidad de elegir otro destino al día siguiente. Prometí cambiar, y cada amanecer es una renovación de ese voto. Si una persona pierde el rumbo y contempla mi altar, no tendrá sermones ni reproches. Tendrá mi historia, sencilla y cruda, para que entienda que la protección divina exige algo más que velas y plegarías, exige manos dispuestas a transformar la propia existencia. Al caer la tarde, subo a la azotea donde aquella neblina me cubrió. El cemento está frío bajo mis botas y el sonido distante de los comerciantes se mezcla con música de bocinas desgastadas. Respiro profundo. El aire huele a chile tostado y gasolina, aromas que definen la ciudad que nunca duerme. Inclino la cabeza, cierro los ojos un segundo y agradezco otra jornada sin disparos ni sirenas en mi puerta. El barrio sigue siendo áspero, pero ahora lo recorrió con la frente alta, consciente de que cada sombra oculta tanto amenaza como salvación. Si alguien busca una moraleja, quizás se resuma en esto: la neblina no siempre trae confusión, a veces es el camuflaje que la gracia elige para conceder un respiro. Y cuando llega ese respiro, lo único sensato es usarlo para construir, no para seguir huyendo. Esa es la ruta que sigo, paso a paso, llave inglesa en mano, lejana ya de la línea de fuego, cercana al latido humilde de una fe que no presume pero sostiene. Volví a caminar gracias a ella. No fue la caída la que me quitó el aliento, sino el sonido seco de mis vértebras quebrándose contra el último escalón. Aquel domingo de marzo ni siquiera estaba limpiando vidrios ni colgando adornos, solo quise bajar 2 cajas de fotografías del altillo para digitalizarlas y vender los originales. 10 peldaños bastaron para cambiar mi historia. Mi nombre es Leti, soy de Guadalajara y tengo 42 años. En esa tarde absurda perdí la movilidad de la cintura para abajo. Los paramédicos llegaron rápido, pero uno negó con la cabeza al pasarme a la camilla. En el hospital civil, el traumatólogo fue directo: lo más probable es que no vuelvas a andar. Si lo haces, será con bastón y mucha terapia. Mi familia guardó silencio. El pronóstico me empapó de un pánico pegajoso que no se iba ni con analgésicos. Me dieron de alta con un corsé de plástico y una silla prestada por la parroquia. Los días pasaban lentos, marcados por olor a desinfectante y la pantalla del televisor que repetía trivias inútiles. Fue entonces cuando doña Maruca, mi vecina del 202, tocó leve la puerta. Traía una bolsita negra,
Adentro había una veladora de la Santa Muerte color rojo intenso y un paquetito de sal gruesa. «Prende la vela a la medianoche y deja la sal a sus pies», dijo. 33 noches. Ni una menos. La conocía de vista, pero nunca hablamos más de 5 minutos. Aún así, acepté. Peor no podía estar. Colocamos la botella cerca de la ventana, sobre una cajonera que me quedaba a la altura de los ojos desde la silla. Cuando encendí la mecha por primera vez, el humo formó una figura alargada antes de disolverse. Pensé que era mi imaginación y apagué la luz. Primera semana. Las quemaduras internas gritaban cada vez que intentaba girar. Sin embargo, algo sucedía alrededor de las 4 de la mañana. Un hormigueo suave comenzaba en los dedos de los pies y subía hasta las rodillas, una corriente eléctrica tibia que se detenía al llegar a la cadera. No dolía, tampoco me devolvía el movimiento, pero era la primera señal de que algo en mi cuerpo seguía vivo. La segunda noche escuché pasos en el pasillo. No había visitas ni enfermera a domicilio, pero los tacones de doña Maruca sonaban similares. Quise llamarla, aunque recordé que eran casi las 2. Los pasos se alejaron. Octavo día. El fisioterapeuta midió mi reflejo rotuliano y anotó que todavía no había nada. Se marchó aconsejando paciencia. Al mediodía se fue la luz en toda la cuadra. Aproveché para dormir siesta. Desperté con la impresión de que alguien se inclinaba junto a la cama. Abrí los ojos, solo estaba mi veladora, medio consumida, chisporroteando. No olía a cera, olía a metal caliente, como si hubieran afilado cuchillos en la cocina. 13ª noche. Soñé que caminaba por el mercado San Juan de Dios en hora pico, empujando a la gente para comprar churros. El vapor de las ollas me bañaba el rostro, y de repente el sueño cambió. Cruzaba un pasillo oscuro lleno de muros grafiteados donde cada firma decía mi nombre completo. Desperté con la espalda empapada y el corazón al galope. La vela casi tocaba el vidrio. Faltaban 20 noches aún. Mitad del novenario. Los doctores insistían en inyectarme esteroides para evitar atrofia. Yo aceptaba, pero ya no contaba los miligramos, contaba las noches. Todavía no movía los dedos, pero el hormigueo subía más alto, llegaba a la ingle y me hacía padecer cosquillas insoportables. Cada sesión de fisioterapia resultaba dolorosa, aún así, empecé a percibir presión cuando me levantaban las piernas. No fuerza, solo conciencia. Era un triunfo diminuto. 25ª noche. En un antojo absurdo, pedí a mi hermana tacos al pastor. Cuando los trajo, noté que el trompo de carne del puesto tenía una calavera pintada con salsa en la base. Ella juró no haberla visto. Fue la primera vez que sentí miedo, no por la figura, sino porque nadie más la percibía. Dejé el plato. Esa madrugada, la llama adoptó forma de columna recta, sin moverse. Parecía congelada o vigilante. Día 30. El fisioterapeuta golpeó suavemente mi talón derecho y saltó casi 1 centímetro. Fue un espasmo minúsculo, veloz, pero todos lo vieron. Lloré, de rabia, de sorpresa, de ganas, hasta que se me secaron los labios. El médico pidió nuevos estudios, la resonancia mostró inflamación disminuida. Pronóstico actualizado, podría sostenerte en andadera dentro de 1 año. Esa noche la vela arrojó chispas breves, como si la mecha fuera pólvora. Conté exactamente 30 destellos y luego todo quedó quieto. 32. El día transcurrió con visitas alentadoras. Ya nadie se atrevía a decirme resignación. Al caer la tarde, empezó un aguacero que tamborileó techos y láminas. El viento forzó la ventana y apagó la luz del pasillo. En la penumbra, distinguí algo frente a la puerta, la silueta de una mujer en capucha, tan quieta que pensé que era un bulto olvidado. Parpadeé y desapareció. Cerré mis párpados de nuevo, temblando al recordar mis primeras dudas, ¿hasta dónde es fe y dónde empieza la deuda? 33. Me desperté antes de las 12 por un cosquilleo que no era eléctrico ni agradable, quemaba como clavo al rojo. Me descubrí sin la férula, mis pies, hinchados, parecían contorsionarse solos. Intenté gritar,
pero la voz se atoró. Desde la silla, pude ver la vela consumirse hasta el vidrio. Una lengua de fuego lamió el borde y se extinguió en un chasquido. La habitación quedó a oscuras. De pronto, un golpe seco resonó en la ventana. Luego, varios, como si granizo invisible chocara contra el cristal. Con cada impacto, la sensación en mis piernas se intensificaba, músculos tensos, huesos crujiendo. Oí un trueno, las luces regresaron un segundo, los foquitos titilaron y en ese destello relámpago vi mi reflejo en la tele apagada. Y algo detrás de mi silla, la misma figura capuchada, sosteniendo la sala ahora convertida en polvo negro. No quise mirar dos veces. Me concentré en los dedos de mis pies. Uno, luego otro, se alinearon obedeciendo mi voluntad. Al intentar mover el tobillo, la punzada me recorrió entera, pero fue soportable. Tomé aire y empujé los reposabrazos. Las ruedas chirriaron y se movieron sin empuje externo. Me incliné hacia adelante, sentí que el peso se distribuía. Mis talones bajaron, tocaron suelo por primera vez en más de un mes. Me quedé de pie. El terror se mezcló con euforia. Intenté dar un paso y casi caigo, sujeté la silla, reí como loca. Mis piernas temblaban, sí, pero no era parálisis. Eran vértigo y fuerza nueva aprendiendo a convivir. Cuando volví la vista a la esquina, ya no había nadie. El polvo negro formaba un círculo incompleto sobre el mosaico, dentro quedaba un residuo rojo de cera que parecía sangre cuajada. Tomé la vela derretida, la envolví en un trapo y la guardé en una caja de zapatos. Luego me tumbé en la cama, incapaz de ordenar emociones. Amanecí sin darme cuenta. Después del milagro. El hospital se negó a explicar el avance. En las radiografías, 2 vértebras antes fracturadas lucían como si nunca hubieran sufrido traumatismos. El parte médico concluyó regeneración acelerada atípica. Les tomó 6 semanas enseñarme a caminar sin bastones. A los 2 meses bailé cumbia en la boda de mi prima, las risas de mis tías opacaron la música. Volví con flores a la puerta de doña Maruca para agradecerle. No me abrió. Un vecino contó que se había mudado la misma mañana de mi caída, dejó el departamento vacío y pagado por 6 meses. Nadie supo su nuevo domicilio. Dentro del cuarto encontré, colgada en la pared, una estampita antigua de la Santa Muerte teñida de rojo, como si la pintura hubiera sangrado. Guardé la imagen junto con la vela consumida y el círculo de polvo. Los envolví en tela y los oculté en una caja metálica bajo mi cama. Cada noche, antes de dormir, agradezco con una oración sencilla. No he vuelto a encender velas rojas ni a medir días en ciclos de 33, pero en la cicatriz de mi espalda late un recuerdo punzante, la salud puede tocarse, pero también puede cobrar. Hay madrugadas, muy pocas, en que la ventana golpea sin viento y se agrega sal al marco, como si alguien vigilara mi constancia. Cuando sucede, dejo un vaso de agua en el alféizar y dibujo una línea de azúcar en la puerta, un truco que aprendí viendo a los viejos tenderos de San Juan. Al amanecer, el agua se evapora por completo y la línea se borra, pero mis piernas siguen firmes. Camino, corro y, de vez en cuando, bailo sin música en la sala, recordando la primera vez que mis pies volvieron a sentir el suelo. No sé qué le debo a quien respondió en la noche 33. Tal vez ya pagué con fe o quizá la factura llegue cuando menos lo espere. Por ahora vivo agradecida y atenta. Porque cada paso que doy recuerda la promesa de aquel brillo rojo, la Santa Muerte da, pero también mira y nadie camina gratis bajo su mirada. La Santa salvó mi vida. Me apretaron las muñecas con un cincho de plástico tan fuerte que sentí la piel ceder, y mientras la camioneta avanzaba por la brecha sin luces, solo pensé en cuántos cuerpos habían rodado antes por ese mismo camino. Tengo 39 años y soy de Reynosa, mi nombre quedará en secreto por algo más que vergüenza, la gente aquí canta por menos de lo que cuesta un café. La deuda no era mía. Fue obra de un vecino que me usó de aval sin decirme, convencido de que podía pagarle a la gente equivocada vendiendo carros robados. Cuando intentó huir,
Los cobradores tocaron mi puerta con una amabilidad que todavía me revuelve el estómago. Aquella noche me dieron dos opciones, cubrir el dinero o dar la cara más rápido. No tenía ni un quinto. Escogieron por mí. Pasamos el periférico y nos internamos en terrenos baldíos que antes fueron potreros. La hierba seca golpeaba los faros y se abría como mar que no piensa en testigos. Dos tipos viajaban adelante, otro detrás con el cañón apuntando a mis costillas y un olor a loción barata que me hace maldecir cada vez que lo detecto en la calle. Nadie habló. El motor zumbaba y mi respiración se volvió un metrónomo descompuesto. No hubo súplica, sabía que ahí la piedad salía cara. Cuando frenaron, me bajaron a jalones. El cielo carecía de luna y los grillos habían huido. Era tarde, pero sin ese reloj del monte que avisa la medianoche. Me arrodillaron frente a un montículo de basura vieja. Vi mi vida desfilar como si la proyectaran en una lona sucia, el puesto de tacos de mi papá, las lluvias que hinchan el Bravo, las fiestas patronales donde todo parecía eterno. Pensé en levantar la vista para encarar al gatillero, pero traía pasamontañas. Me quedé viendo el cañón, la bocacha gastada por disparos previos. Entonces ocurrió el detalle que todavía me mantiene con las manos temblando cuando escribo esto. El tipo que llevaba la pistola apuntó, se detuvo a la mitad del gesto y ladeó la cabeza. Acercó la linterna a mi cuello. Allí colgaba mi cadena de la Santa Muerte, una calavera diminuta de acero que heredé de mi madre. Brilló un segundo antes de perderse otra vez en la oscuridad. El hombre retrocedió un paso, como si hubiera pisado una mina. ¿Eres devota?, preguntó sin emociones. Sí, respondí, sin saber de dónde me salía la voz. Apenas se lo confirmé, bajó el arma. Hubo un silencio que duró la vida de todos. Volteó con los conductores y algo les gruñó. Ninguno alegó. Cortaron mis ataduras de un tajo y sentí las manos arder por la sangre regresando. El gatillero habló de nuevo, con un acento norteño tan familiar que dolía. Ella me habló por ti. Lárgate antes de que cambie de idea. Corrí sin mirar atrás, aunque cada crujido del zacate parecía advertirme que todo había sido una broma macabra. No sé cuánto tardé en llegar a la carretera. Cuando por fin vi las luces lejanas de un taller, me di cuenta de que tenía los pies descalzos, había perdido mis tenis al forcejear. Caminé hasta una caseta y llamé a la única persona que jamás me negaría un favor, mi hermana. Me recogió y, camino a su casa, no hizo preguntas. Solo puso la radio a bajo volumen y me cubrió con una cobija que olía a suavizante y a casa. Esa madrugada no dormí. Cada vez que cerraba los ojos imaginaba la boca del arma a centímetros y la frase del sicario golpeando mi cráneo, ella me habló por ti. Desperté a mi hermana a las 6 y le pedí tijeras. Corté la cadena, la dejé caer en la taza y jalé la palanca. Dicen que los milagros se agradecen, no se tiran. Yo la tiré porque me recordó que mi vida había valido menos que un trozo de metal. Pasaron 3 semanas. No salía más que para el trabajo, siempre de día. En la empresa de mensajería donde reparto sobres, la jefa decidió enviarme a otro sector, lejos de las colonias calientes. Aún así, sentía las llantas de moto siguiéndome en cada alto. Una tarde vi una camioneta negra estacionada frente a mi edificio. Era distinta a la de aquella noche, pero el color, las placas del otro estado y los vidrios polarizados bastaron para congelar mis planes de entrar. Di la vuelta completa a la manzana. Al regresar, la unidad ya no estaba. Esa misma noche, un borracho gritó mi nombre real desde la banqueta. No encontré quién fuera, pero entendí el mensaje, nada se olvida. Fui con un sacerdote a pedir ayuda. Él me escuchó, meneó la cabeza y habló de culpas y redención. Cuando terminó, preguntó por qué había arrojado la medalla. Respondí que la muerte ya me había guiado una vez y no quería recordarlo. Contestó que la fe no es amuleto, es compromiso, y que escapar no era lo mismo que vivir. Salí más confundida que cuando entré. Al día siguiente recibí una llamada. Voz ronca, palabras cortas, lo sentimos. Confusión aclarada. Colgué sin contestar.
Media hora después me enteré por el noticiero local que habían encontrado un cuerpo en los mismos terrenos baldíos. No dieron nombre, solo la descripción de la vestimenta: pantalón negro, chamarra de mezclilla y tenis rojos. Los mismos tenis que yo perdí. Casi vomité en el escritorio. Comprendí que el muerto debió ser el vecino responsable de la deuda o alguien parecido. Comprendí también que mi vida pendía de equilibrios que no controlaba: la féretro de acero colgado al cuello, el impulso de un asesino, la confusión más mínima. Ese día dejé de sentir lástima. En su lugar creció algo más afilado: la idea de que debía dejar la ciudad antes de convertirme en otra estadística. Vendí mis cosas salvo lo indispensable y crucé al interior del país rumbo a San Luis Potosí. Renté un cuarto pequeño, trabajé lo suficiente para comer y pagar el cuarto. Todas las noches repetía el mismo ritual: revisar puertas, ventanas, mirar por la mirilla, dormir con ropa puesta. Me hice amiga del guardia nocturno del edificio, un señor moreno que recitaba corridos mientras patrullaba. Él decía que cuando algo quiere tu alma no importa dónde te escondas. Yo fingía reír mientras me aseguraba de que el cerrojo estuviera pasado. Un mes después, llegó un paquete sin remitente. Dentro venía una cadena igual a la que tiré, solo que esta vez era dorada. Incluía una nota escrita a mano: la que protege no olvida. El pulso me martillaba. Miré por la ventana, nada, solo la calle desierta y un perro hurgando bolsas. Colgué la cadena en la perilla de la puerta del baño, me juré no tocarla. Pero cada vez que intentaba dormir, la imaginaba en mi cuello, como si me acariciara con dedos fríos inexistentes. No la oí moverse, pero amanecía colgada de mi mesita. La metí en una caja y la enterré en una maceta. Al cuarto día apareció sobre el refri, reluciente como recién pulida. En la tercera noche de esa serie, desperté con un golpe metálico. Fui a la cocina, la cadena había caído al piso. Al juntar el dije, sentí su peso inusual, como si llevara plomo líquido. Me acerqué al fregadero para arrojarla, pero al alzar la vista vi el reflejo de alguien detrás de mí en la ventana. No era mi cara ni la del guardia. Era un hombre delgado, ojos hundidos, piel reseca, vestido con chamarra de mezclilla y pantalón negro. Los tenis rojos parecían manchados de barro. Dio un paso al frente hasta quedar nariz con vidrio. El aliento empañó el cristal y escribió un velo mínimo que parecía caligrafía de niebla. Parpadeé, la imagen se deshizo, quedó solo mi rostro pálido. No grité. No podía. Cerré cortinas y me senté en el suelo con la cadena en la mano. Comprendí que el muerto me seguía como deuda pendiente. Tal vez no era fantasía sino trauma, sin embargo su presencia se sentía igual de tangible que la pistola de aquella noche. Si la figura era él, sus tenis habían pisado el mismo lodo donde yo recé por mi vida. ¿Y si necesitaba algo? ¿Y si la muerte me lo mandaba como recordatorio de que su favor se paga? Antes del alba, viajé en bus de regreso a Reynosa. Bajé en el kilómetro donde la brecha inicia y caminé con linterna hasta el baldío. El silencio parecía tragarse los sonidos del periférico. Enterré la cadena dorada en el mismo montículo de basura vieja. Luego, en voz queda, prometí saldar mi propia vida siendo justa con los demás. Prometí no avalar a nadie, no deber, no huir otra vez. No sé a quién le hablé, pero me escuché firme. Al volver al camino, el viento levantó polvo y el canto distante de un gallo confirmó que el día nacía. Hoy escribo desde un cuarto limpio, con un trabajo nuevo y un teléfono que solo pocos conocen. Aún saltó cuando un motor retumba o cuando veo tenis rojos. No he vuelto a toparme con la figura en el cristal ni con paquetes extraños, pero a veces despierto con la sensación de que algo abandonó la habitación justo en ese instante. Tal vez sea mi mente, tal vez no. Aún así, cada vez que paso frente a una imagen de la Santa Muerte, bajo la mirada y agradezco. Ella habló por mí, y yo nací de nuevo. Lo que no sé es cuántas voces cobrará su intervención mañana.